Y a esta hora de la mañana saludamos a nuestro compañero Jorge Dominici. ¿Cómo te va, Jorge? Muy, pero muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Mercedes. Hola, amigos televidentes. Es un placer estar con ustedes. ¿Qué tema nos traes para el día de hoy, Jorge? Tema venta de automóviles, tanto 0 kilómetros como usados. Pero uno, en medio de este escenario realmente crítico, se pregunta qué está ocurriendo con la venta de vehículos. Por un lado, nos encontramos con un mercado de 0 kilómetros que en muchas ocasiones hay gente que va para comprar un vehículo, que tal vez está esperando la entrega del mismo y nos dicen tenemos retrasos, hay también a veces problemas con algunos elementos que se traen desde el exterior para el armado de los vehículos. Sí. Hay vehículos que se fabrican en la Argentina, pero eso no significa que todos los componentes indudablemente son fabricados en nuestro país. No obstante, ¿qué pasa con el 0 kilómetro? Bueno, ya se lo vamos a preguntar a Alejandro Lupo, pero hay otro costado también importante en medio de este escenario y tiene que ver con el automóvil usado. Sí. ¿Por qué? Porque fíjate que revisando el listado de precios, en muchas ocasiones apreciamos que hay vehículos usados, hablamos por supuesto de vehículos que no tienen demasiada antigüedad, tal vez no más de 2 o 3 años, y resulta que cuando uno observa el precio de lista que sugieren los fabricantes, este es inferior al de estos vehículos usados que después aparecen en plaza. Bueno, ¿cuál es la realidad de este mercado? ¿Qué está pasando realmente? Todo esto se lo vamos a preguntar al presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Hablo del señor Alejandro Lupo. Alejandro Lupo, buenos días. ¿Cómo le va? Jorge Dominici le saluda. Un gusto. Buen día, Jorge. ¿Cómo están todos ustedes? Un gran saludo al equipo y a la audiencia. Bueno, Alejandro Lupo, en medio de este escenario, con una inflación del 130% o más anual, con un dólar que sube, que baja, que no se mantiene estable para nada, la pregunta es, ¿qué está pasando con la venta de 0 kilómetros? Bueno, te cuento. En líneas generales, Jorge, este año viene mejor que el año pasado. La venta sigue sostenida, lo mismo que para los usados. Nosotros, si miramos la película a fin de septiembre, que son los números que ya tenemos concretos cerrados, hay un aumento tanto de venta de 0 kilómetros como de usados. Estamos entre un 5 y un 10% de aumento sobre el año 2022. Es decir, estaría culminando 2023 con qué cantidad de automóviles vendidos aproximadamente, teniendo en cuenta esta mejora. Estimaba un poco más de 430.000 autos nuevos y 1.000.000, casi 600.000 autos usados. Ahora, pues bien, ¿qué ocurre? El cliente generalmente acude a una concesionaria y termina comprando el automóvil que realmente es de su agrado, o tal vez se limita a comprar lo que hay en el momento, lo que consigue en ese momento. Tenemos que diferenciar al cliente, ¿no? A veces hay requerimientos específicos que el cliente necesita, entonces tiene que comprar ese auto sí o sí y a veces lo tiene que esperar. Por eso y al no haber autos, por eso a veces se produce ese desfasaje que vos bien comentabas, en el cual un auto usado seminuevo costaba más que un auto nuevo, ¿sí? Hay autos nuevos que tienen una demora en la entrega de entre 2, 3, 4 meses, y si tenemos en cuenta que el auto aumenta como la inflación, porque el componente del auto que se fabrica acá, el 70% es importado y el 30% es nacional, ese 70% se rige por valor dólar Banco Nación. Es obvio que si aumenta el valor del dólar Banco Nación, va a aumentar el precio del auto, y a su vez ese 30% de componentes nacionales también implícitamente conllevan una inflación, ¿no? Porque, bueno, sube el combustible, sube la luz, suben los sueldos, hay paritarias, entonces el auto va acompañando esa inflación. Entonces es lógico que al no haber entrega de ese 0 kilómetro determinado, un usado seminuevo cueste un poco más que el precio de lista. Y hay quienes a veces tal vez llegan a la concesionaria en busca de un 0 kilómetro, pero ante el faltante terminan optando por un vehículo usado tal vez de pocos años, pocos kilómetros, en buen estado. Sí. Yo lo que en líneas generales recomiendo es
cuando uno va al concesionario y de tratar de comprar el modelo que está disponible en ese momento, ¿no? Porque el concesionario depende de la entrega de la terminal, a su vez la terminal depende de que el gobierno le autorice las importaciones para producir ese auto o para importar ese auto, y a veces los planes se retrasan, ¿no? Entonces uno queda ahí pendiente de decisiones de las cuales no puede tener injerencia. Es preferible ir y ver el auto, tocarlo, llevárselo y disfrutarlo. Antes que esperar la llegada del mismo. Pregunto, Alejandro, ¿nos escucha correctamente? Sí, perfecto. Alejandro, uno imagina que en un escenario como el que hoy se presenta en la República Argentina, tal vez la venta de vehículos, tanto 0 kilómetros como usados, estaría totalmente deprimida. Nada que ver con lo que ha ocurrido el año pasado y mucho menos imaginar que tal vez puede estar por encima de esa cifra. Ahora, pues bien, ¿considera usted que tal vez es hoy el vehículo, un automóvil, una pick-up, un bien en el que realmente muchos buscan invertir para no perder quizás justamente ante la devaluación que sufre nuestra moneda? Sí, el auto desde hace ya un par de años es un refugio de valor. Cuando uno ve en el tiempo el valor de los autos y ve que aumentaron al mismo ritmo de la inflación, y muchas veces el mismo auto en dólares superó el precio. Uh-huh. Y además hay un tema que es un tema cultural nuestro. Al argentino le gusta mucho el auto. Es el símbolo de la libertad, es el poder manejarse. Además, si tenemos en cuenta que el país no tiene un gran desarrollo de transporte público, es el medio ideal del automóvil. El otro día charlaba con el propietario de una concesionaria y me decía, con relación al tema 0 kilómetros, y me decía justamente, mira Jorge, cuando alguien viene a comprar un 0 kilómetro, antes de venderlo, nosotros realmente nos interesa saber si después tenemos reposición inmediata o no. ¿Por qué? Porque vendemos un 0 kilómetro y lo que nosotros tenemos que hacer rápidamente es resguardarnos con el envío de otra unidad para no perder capital, porque si no realmente terminamos, ¿qué hacemos con el dinero a lo mejor en efectivo, sean pesos o dólares, si después realmente no tenemos la posibilidad de reponer ese vehículo que hemos vendido? Esto es así, por un lado, y por el otro, en ocasiones, a veces pierden ustedes ventas, prefieren no vender un vehículo 0 kilómetros justamente porque después no van a tener la reposición del fabricante. En líneas generales, esa es una decisión que puede tomar cada concesionario o cada comerciante, ¿no? Pasa lo mismo con el usado. Si se para la venta de 0 kilómetros, la gente no entrega su usado como parte de pago y yo como comerciante de usados no puedo reponer el stock. A veces suele suceder eso y a veces lo que sucede también es que cuando uno tiene un auto usado a la venta, ante la posibilidad de no reponerlo, elige el negocio, ¿no? O sea, si viene una persona de contado, le dice, no, mira, yo prefiero que me entregues un auto usado como parte de pago para poder seguir vendiendo, ¿no? Claro. En los momentos que no se puede reponer. Hubo muchas veces en estos años que uno iba a un concesionario o a una agencia de autos a comprar un auto y el agenciero te decía, si no me entregas un auto usado como parte de pago, no te vendo. Ajá. Uh-huh. Alejandro, nos hemos enterado, por ejemplo, que en los últimos días, en estos últimos tiempos, a raíz del nivel inflacionario y de la incertidumbre que a veces tiene aquel que tiene un plazo fijo, estos buscaban la manera de retirar ese dinero y tal vez invertirlo en algo. ¿Creen también que de alguna manera hubo quienes han retirado plazos fijos, dinero que tenían en el banco y dicen, es más seguro tener un bien, en este caso, la compra de un 0 kilómetro, tal vez un auto usado, antes que tener el dinero en una caja de ahorro? Sí, por supuesto, pasó eso y también lo que pasó con el salto cuando el dólar blue llegó a los 1.000 pesos. Hay que tener en cuenta que siempre
en líneas generales, ¿no? Un auto de entrada de gama, 0 kilómetros, costaba aproximadamente $10.000, $11.000. Y hasta hace poco, un auto de entrada de gama costaba 7 millones de pesos, entre 7 y 8 millones de pesos. O sea que de golpe se podía conseguir un auto 0 kilómetros de entrada de gama por $9.000, $8.500. Bien. Y la gente notó esa oportunidad y también salió a comprar autos nuevos, no solamente con los pesos, sino con los dólares que tenían ahorrados, ¿no? Por último, Alejandro, y sintéticamente le pido que me diga qué pasa con los planes de ahorro. ¿La gente sigue utilizando este mecanismo de compra? Teniendo en cuenta, digo, el nivel inflacionario, sabe cuánto comienza a pagar, pero tal vez nunca puede imaginar lo que puede terminar pagando. ¿Sigue utilizando el plan de ahorro la gente? Sí, el plan de ahorro se sigue utilizando. Bien. Es una herramienta interesante en estas épocas. Pensá, Jorge, que hoy es muy difícil financiar un auto, ¿no? Tradicionalmente uno iba a una agencia de autos o a un concesionario y le entregaba su usado para sacar otro usado y pagaba una diferencia. Esa diferencia se financiaba a través de una prenda con un banco. Y hoy, teniendo en cuenta que tenemos una inflación de supongamos de un 100% anual, un costo financiero total de una prenda no baja del 220-250% anual. Claro. Entonces el plan de ahorro es una buena alternativa que, si bien aumenta el valor del vehículo, aumenta la cuota por el valor del vehículo, nos lleva esa carga de intereses, ¿no? Bien, perfecto. Y por el otro lado tenemos los planes con los préstamos UVA, ¿no? Que bueno, si son montos chicos y el plazo es corto, si bien lo está alcanzado por la inflación y la cuota va a ir aumentando, no es lo mismo que un plan tradicional, ¿no? Bien. Alejandro Lupo, le agradezco realmente por este contacto y todo lo que nos ha comentado para tener así una idea de lo que está ocurriendo con la venta de automóviles tanto nuevos como usados en la República Argentina. Muy amable de su parte, ha sido un gusto. A ustedes, Jorge, a su disposición. Hasta cualquier momento. Ahí estaba la palabra de Alejandro Lupo, presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Comercio Automotor de la República Argentina, dimensionando lo que está ocurriendo con la venta de automóviles y pick-ups en nuestro país. Atento al escenario, por supuesto, que hoy nos presenta este 2023.